Muy buenas a todos, yo soy Juan P. y este es el episodio número 10 de La Tercera Palmada, el podcast de wrestling para fans hecho por un fan. Y en el día de hoy hablaremos de lo que fueron los shows de Monday Night Raw y NXT. Semana tras semana, este Road to WrestleMania, Monday Night Raw venía dejándonos sensaciones bastante tibias, shows que no eran un desastre absoluto, pero que sí estaban marcados por una clara falta de dirección con decisiones bastante aleatorias y segmentos que en muchas ocasiones parecían no tener demasiado sentido dentro del conjunto del programa. Aún así, dentro de ese caos, Raw conseguía ser mínimamente cumplidor, algo que viendo el contexto actual casi se puede considerar un logro. Quedan tan solo 2 semanas para WrestleMania, y a estas alturas lo mínimo que se le puede exigir al show rojo es empezar a dar ese paso adelante definitivo, subir el nivel y terminar de construir las historias de cara al evento más importante del año. Veremos si en este Raw han conseguido ese crecimiento que tanto se necesita, o si, por el contrario, seguimos exactamente por el mismo punto. Lo analizaremos en la primera parte del podcast y después hablaremos de la marca de desarrollo que vuelve a su casa. Vuelve al Performance Center después de un evento grande como en esta NXT Stand and Deliver. Siempre hay dudas, porque este tipo de shows marcan un antes y un después, cierran etapas, cambian direcciones y obligan a empezar de nuevo. Y ahí es donde realmente se mide a NXT, no en el gran evento, sino en lo que viene después, en cómo reconstruyen, en cómo crean nuevas historias y sobre todo cómo siguen desarrollando talento, porque ese es el ADN de la marca, crear estrellas, darles forma y prepararlas para lo que viene después. Así que la intención está clara, seguir creciendo, seguir construyendo y seguir elevando el producto. La pregunta es sencilla, ¿lo han conseguido? Lo analizaremos en la segunda parte del podcast. Y es que vaya manera de abrir Monday Night Raw, pero no simplemente buena, impoluta, porque en pleno Road to WrestleMania, donde cada segmento debería importar, donde cada palabra debería construir algo, sale CM Punk que hace exactamente eso, construir, pero no desde lo básico, sino desde lo que hace especial a este negocio, la sensación de realidad. Y es que esta promo tiene algo que muchas otras no tienen últimamente, que es peso. Punk no entra al ring a rellenar tiempo, no entra a repetir lo mismo de siempre, no entra a seguir un guión evidente, entra con una intención clarísima, remover todo. Desde el primer momento, el tono ya te deja ver que esto no va a ser una promo convencional. No hay pausa para el aplauso fácil, no hay frase vacía, no hay concesiones. Cada línea está cargada, cada frase tiene dirección y sobre todo cada mensaje tiene un destinatario claro. Porque sí, el foco principal está en Roman Reigns, pero Punk no se limita a atacarle a él, va mucho más allá. Y ahí es donde entra uno de los puntos más importantes de toda la promo, la mención a Vince McMahon. No es la primera vez que se menciona en este Road to WrestleMania, pero esta vez es diferente. Aquí no hay ironía, no hay guiño nostálgico, hay crítica y bastante directa. Cuando Punk dice que Vince le trataba como un perro, no es solo una frase impactante, es una forma de resumir años de frustración, de decisiones creativas cuestionables y de una percepción que muchos fans han tenido durante mucho tiempo. Y cuando contrapone eso con Roman Reigns, cuando dice que con Roman solo querían que sonriera, ahí ya no está hablando solo de dos luchadores, está hablando de un sistema, de una forma de construir estrellas, de quién recibe protección y quién no. Y ese es el gran acierto de la promo, que funciona en dos niveles. A nivel superficial es un ataque directo, un punk agresivo, lanzando dardos y generando reacción inmediata. Pero a nivel profundo es una crítica estructural, y eso es lo que hace que conecte tanto, porque el público no solo escucha, entiende. Además hay un detalle clave en todo esto, que es cómo lo ejecuta, porque podrías darle este mismo contenido a otro luchador y no funcionaría igual. Punk no lo recita, no parece que esté siguiendo un guión, no busca el momento para la ovación, lo dice como si lo estuviese pensando en ese mismo instante, como si realmente le molestara, como si fuera personal. Y ahí es donde entra la magia, porque cuando una promo parece real, el público deja de verla como entretenimiento y empieza a sentirla como algo importante.
Y eso en un Road to WrestleMania que venía siendo bastante irregular, es oro puro. Este inicio no solo levanta el show, no solo engancha al espectador, también marca un tono, un estándar, y deja claro que cuando CM Punk está así, está varios niveles por encima del resto. Y lo más importante, esto no solo fue una promo, fue una declaración, y aún quedaba mucho más, porque si ya parecía que CM Punk había ido fuerte, todavía le quedaba munición, porque no se quedó solo en Roman Reigns o en la mención a Vince, no. Punk decidió ir un paso más allá, y aquí es donde la promo sube todavía más de nivel, porque empieza a repartir también a la propia estructura de la empresa. TKO, Pat McAfee, como lo llama él, McAfee de Make America Great Again, Ari Emanuel, y aquí ya entramos en terreno peligroso, porque esto no es lo habitual. Punk se dirige directamente a Pat McAfee y le lanza un mensaje clarísimo. Le dice que quién cree que es para ir a su negocio a hablar de venta de entradas. Y esto tiene mucha más carga de lo que parece, porque no es solo un ataque personal, es una defensa del territorio. Punk está marcando los límites diciendo que esto es nuestro negocio. Y no se queda ahí, porque el remate llega cuando le dice que si quiere vender tickets, que hable con su agente Ari Emanuel y que bajen los precios. Y aquí ya directamente esto no es storyline. Esto toca un problema real, el precio de las entradas, la accesibilidad del producto, la desconexión que puede existir entre lo que se ofrece y lo que pide el público. Y es que la reflexión es clara. Si tienes tickets a un alto precio y un producto que no está al nivel ni de cerca, lo que tienes es una bomba de relojería. Y Punk lo verbaliza. Y lo que se ha dicho que mucha parte del roster también piensa lo mismo. Sin filtros, sin rodeos. Ahora bien, aquí entra la gran duda. ¿Esto estaba planeado? ¿Es parte del guión? ¿Es Punk teniendo libertad total? Porque si esto no estaba aprobado, si esto estaba aprobado, mejor dicho, que yo creo que por parte de WWE sí, pero de TKO no, es una jugada que no sé calificar. Te estás tirando piedras sobre tu tejado, pero a veces hay que hacerlo y es la mejor manera de solucionar problemas. Pero bueno, si no lo estaba, hay un problema interno bastante serio que aunque eso ya se sabe y se está notando. Lo que no se puede discutir es el resultado. Una apertura de show espectacular, una promo que no solo entretiene, que genera conversación, que traspasa la pantalla y que hace que la gente hable de ello después. Y al final esto es lo que define a los grandes, porque cuando siempre quiere, cuando está motivado, cuando tiene algo que decir, hay muy pocos, pero muy pocos, que puedan estar a su nivel. Después de ese inicio absolutamente brutal con CM Punk, Monday Night Raw cambia completamente el tono y entramos en algo mucho más cómico. Aparece Speed por el backstage en uno de esos segmentos que mezcla entretenimiento puro con un punto absurdo que WWE suele hacer y funciona. Y es que aquí empieza el show. Se encuentra con Danhausen, futuro Hall of Famer, por cierto, y le pide que le quite la maldición. Danhausen, siendo Danhausen, no lo va a hacer gratis. Le pide una mansión a cambio. Y bueno, ahí ya después entra en escena Dan Pierce, que intenta poner un poco de orden, y directamente le dice a Speed que se vaya a casa. Pero Speed no se siente seguro, y eso es clave, porque abre la puerta a lo siguiente. Aparece Logan Paul y Austin Theory, lo convencen, se lo llevan, y lo meten de lleno en el lío. Y después de esto pasamos al ring, y lo que tenemos es un combate entre Austin Theory y LA Knight. Y aquí hay que ser claros, el combate en sí no tiene nada destacable. No está pensado para brillar, no está pensado para robarse el show, está pensado para avanzar la historia, y lo hace, porque el foco no está en el combate, está en lo que pasa alrededor. Logan empuja a Speed, lo que hace que Speed golpee a LA Knight, y ahí se desata todo. Intenta huir, pero aparecen los usos y lo acorralan, el caos aumenta, y finalmente Logan Paul lo saca del ring. Y con todo esto queda confirmado el combate. Logan Paul, Austin Theory y Speed contra los Usos y LA Knight en WrestleMania. Y aquí viene el debate, el tema de las celebridades, los influencers, la presencia mediática. A mucha gente no le gusta y es totalmente entendible, sobre todo cuando se hace en exceso y sin sentido. Pero también hay que decir una cosa, esto no es nuevo,
WrestleMania siempre ha tenido ese componente. Desde hace décadas forma parte del ADN del evento. La diferencia está en el cómo se hace. Y aquí dentro de lo que cabe está bien llevado. Porque Speed no viene a pasearse, no viene a hacer el ridículo sin más. Se nota que quiere involucrarse, que respeta el negocio y que entiende dónde está. Además tiene algo que no se puede enseñar, capacidad atlética. Y eso en David WWE marca la diferencia. Luego ya entra el gusto personal. Te puede gustar más o menos, pero cerrar la puerta de entrada a gente que viene con esa actitud quizás no sea lo más inteligente. En resumen, segmento caótico, sí, muy enfocado al espectáculo también, pero efectivo en su objetivo, construir un combate para WrestleMania y hacerlo de forma que genere conversación. Lo siguiente es que cuando parecía que íbamos a tener un combate bastante interesante entre JD McDonagh y Finn Balor, un combate que con algo de tiempo podría haber cumplido perfectamente y seguramente por encima de muchos de los combates semanales que estamos viendo, David Davide decidió ir por otro camino, y ese camino es el ataque directo. Aparece Dominic Mysterio y ataca por la espalda a Finn Balor, sin aviso, sin combate, sin rodeos. Primero el ataque sorpresa y después los golpes con la silla. Un ataque más agresivo de lo habitual, que no solo busca hacer daño, sino dejar un mensaje claro. Y funciona. Funciona porque tiene una base, porque hay historia detrás y porque está bien vendida. No es algo improvisado. Se siente como la consecuencia de las semanas, incluso meses de construcción dentro de la dinámica que tenían al final del Judgment Day antes de que se saliera Valor. Pero lo realmente interesante viene después. Más adelante en el show vemos un vídeo de Finn Balor y aquí la rivalidad da un salto importante, porque Valor no entra directamente en la venganza sin más, no. Primero hace autocrítica, dice que quizás el error es suyo, que quizá el ataque de Dominic es consecuencia de lo que él le enseñó, y esto es clave, porque añade profundidad al personaje, no es solo me han atacado y voy a vengarme, es he creado esto y ahora tengo que enfrentarlo. Pero claro, esto no se queda ahí, porque acto seguido suelta la frase que cambia todo, que Dominic cree conocerle, pero que no conoce todo de él. Y ahí está el punto de inflexión porque lo que se viene es el regreso del demonio. El Demon Finn Balor vuelve a escena y eso automáticamente eleva la rivalidad varios niveles, porque el demonio no es solo un cambio estético, es otra versión del personaje, más agresiva, más peligrosa, más impredecible y sobre todo una que debería tratarse como algo especial. Si WWE lo maneja bien, puede ser uno de los grandes atractivos de WrestleMania, porque la victoria ya está, la motivación también, y ahora le han añadido ese componente que engancha al público. Personalmente tengo muchas ganas de volver a ver al demonio, pero con una condición clara, que lo traten como él, porque si lo hacen bien esta rivalidad ha pasado de ser una normal, una buena, a ser una de las más interesantes del Road to WrestleMania. También creo que el demonio se podría haber presentado de otra manera, como sorpresa en WrestleMania sin decirlo antes directamente en la cartelera. Pero bueno, veremos cómo funciona. Seguimos avanzando en Monday Night Raw y por fin da la sensación de que esta rivalidad empieza a encontrar el camino, un poco tarde, la verdad, porque lo de AJ Lee y Becky Lynch venía siendo hasta ahora bastante malo, bastante irregular, con una construcción floja y con ese combate en el Elimination Chamber que dejó más dudas que certezas. Pero aquí por lo menos empieza a encajar piezas. El primer acierto llega con el vídeo package dedicado a Jay Lee, un vídeo necesario, porque quizás no todo el público actual, sobre todo lo más joven, tiene presente lo que fue Jay Lee. Y David WWE aquí hace algo muy inteligente, contextualizar, te explican quién es, qué supuso y por qué su regreso después de 10 años es algo importante, o se supone que es algo importante. Se habla de cómo cambió la industria, de cómo revolucionó el wrestling femenino y en definitiva de por qué es una figura clave en la evolución de la división. Esto no solo ayuda a construir el combate, también legitima la historia. Después pasamos a la entrevista con Michael Cole y aquí es donde entra Becky Lynch y entra como tiene que entrar, directa, agresiva y sin filtro. Le falta el respeto a Michael Cole y lo aparta, porque esto no va de entrevistas, esto va de ellas dos. Y aquí empieza lo realmente interesante. Becky se dirige a AJ
y tira de pasado. Recuerda cómo en el último WrestleMania de AJ, ella era solo una novata en backstage, cómo AJ la abrazó, cómo era una referencia para ella, pero luego gira el discurso, porque dice que AJ se fue, que abandonó, y que mientras ella desaparecía, Becky Lynch se convirtió en la cara de la empresa, la mayor estrella, la luchadora que todas querían ver, y todos. Y aquí está el primer gran punto de la promo, el choque generacional, pero lo mejor es que AJ no lo niega. Eiji responde y le da la razón. Le dice que sí fue eso y sí lo consiguió, pero añade algo clave, y es que sin ella nada de eso habría pasado. Y aquí es donde esto sube un poquito el nivel, porque deja de ser un simple yo soy mejor que tú y pasa a ser un yo hice posible que tú existieras. Eso es historia, eso es narrativa, esto es lo que debería haber estado desde el principio, pero todavía hay más, porque vuelven al terreno personal y Eiji lanza el golpe final. Le dice que probablemente la luchadora favorita de la hija de Becky Lynch sea AJ Lee. Y ahí silencio. Becky se queda sin respuesta y ese detalle es oro, porque no necesitas gritar más, no necesitas otro argumento. Ese comentario cierra el segmento y lo más importante, deja impacto. En general esta promo hace que lo que la rivalidad necesitaba desde el principio. Historia, contexto, emoción y un toque personal real. Ahora bien, la crítica sigue estando ahí. ¿Por qué no hiciste esto antes? Era sencillo, era lógico, y era lo que pedía esta rivalidad desde el minuto uno, pero llega muy justo. Les queda una semana para terminar de elevar esto, para darle ese último empujón, para intentar acercarlo al menos al nivel que debería tener un combate en WrestleMania, porque ahora sí, ahora empieza a interesar un poco, pero está lejos de donde debería estar y llega muy tarde. Seguimos con Monday Night Raw y llegamos a otro de esos combates segmentos, sinceramente, que ya empiezan a sentirse repetitivos. El combate entre Bailey y las Legend cumple, sin más, no es malo, no es desastroso, pero tampoco aporta absolutamente nada nuevo. Y ese es el problema, porque este combate no está pensado para avanzar una historia concreta, sino para seguir estirando una dinámica que llevamos viendo semanas. La división femenina por parejas ahora mismo está en un bucle muy evidente. Aparecen Charlotte Flair y Alexa Bliss, atacan a Nia Jax y a las Legend, se suman Bailey y Lyra Valkyria, tienen el típico brawl y alguien se queda en pie y ya está, semana tras semana. No hay variaciones, no hay evolución, no hay un giro que diga que te importa lo que estás viendo. De vez en cuando aparecen las Bella Twins, pero ni siquiera eso está teniendo continuidad por la lesión de Nikki. Llevan 2 semanas desaparecidas, lo cual rompe todavía cualquier intento de construir algo sólido. Y al final lo que queda es una sensación de relleno constante, porque no hay progresión. Esto no está creciendo de cara a WrestleMania. Simplemente ocurre, y eso a estas alturas del Road to WrestleMania es un problema serio. En resumen, combate cumplidor, sí, pero completamente intrascendente. Lo peor no es el combate en sí, es la sensación de que podríamos ver exactamente lo mismo la semana que viene. Seguimos con Monday Night Raw y llegamos a una sección que semana tras semana parecía obligatoria, la de los sinsentidos, porque toda la historia alrededor de Seth Rollins en este Road to WrestleMania ha sido, siendo claro, una amalgama bastante difícil de justificar. Segmentos inconexos, decisiones extrañas y una sensación constante de que nada terminaba de tener una dirección clara. Y el punto más bajo probablemente llegó la semana pasada, con la aparición totalmente fuera de contexto de Gunther atacando a Rollins. Un momento que en su día parecía completamente aleatorio, pero esta semana al menos intentan darle algo de sentido. Rollins aparece en el ring y hace una promo cumplidora, nada espectacular, pero sí necesaria. Habla de su regreso tras 6 meses duros, de lo que ha tenido que pasar y sobre todo deja claros sus objetivos. Recuperar el campeonato mundial pesado, acabar con Division. Hasta ahí todo correcto, pero introduce el siguiente punto. No entiende lo de Gunther. Y aquí es donde David David intenta construir lógica donde antes no la había. Rollins reconoce que no tiene historia con él, que no hay algo previo y que lo único que se le ocurre es que haya algún tipo de acuerdo con Paul Heyman.
Una teoría que pues la verdad no tendría demasiado sentido. No veo a Gunther pidiéndole nada, ni riéndole las gracias a Paul Heyman. Acto seguido aparece Gunther, sin palabras, sin adornos, golpea y se va. Listo. Pero lo interesante llega después en backstage. Vemos a Paul Heyman cruzarse con Gunther y aquí se desmorona la teoría. No hay acuerdo, no hay alianza, no hay negocios, pero sí hay algo más importante, una deuda. Gunther le dice que ahora Heyman le debe mucho más que unas simples gracias. Y aquí es donde pueden construir algo interesante, porque esto abre una puerta, una posibilidad, y es la que mucha gente ya está comentando, yo incluido, y es que todo esto sea el inicio de algo más grande, que Gunther esté construyendo el camino para exigir algo, algo importante, y la teoría más lógica y más interesante sería un combate contra Brock Lesnar en SummerSlam, con el añadido de retirarlo. Eso sí daría sentido a todo, eso sí elevaría la historia, porque ahora mismo está en ese punto intermedio, no es el desastre de semanas anteriores, pero tampoco está completamente bien construido. Eso sí, hay una cosa clara, de cara a WrestleMania, Gunther debería imponerse, porque ahora mismo es el que tiene dirección, el que tiene presencia y el que dentro del caos parece tener un plan. Veremos si David consigue convertir todo esto en algo coherente o si vuelve a caer en ese caos semanal al que ya nos tienen acostumbrados. Seguimos avanzando en Monday Night Raw y llegamos a una de esas partes donde David demuestra que cuando quiere sabe hacerlo muy bien. Tenemos un video package de la primera, de Stephanie Baker, la campeona mundial femenina. Y aquí hay un detalle clave que llevo tiempo señalando y que esta vez lo aplican de la mejor manera. Si tu inglés no es perfecto, habla en tu idioma, porque hoy en día eso ya es una barrera. Hay subtítulos, hay recursos, hay mil formas de hacerlo llegar al público. Y de hecho eso suma, porque le da autenticidad, le da personalidad y hace que el mensaje llegue con mucha más fuerza. En lugar de sonar forzado, suena real. Y en el caso de Baker esto es fundamental, porque su presencia ya transmite, pero si además el mensaje acompaña, el resultado es mucho más potente. La promo sigue construyendo la rivalidad con Liv Morgan y lo hace añadiendo intensidad, seriedad y sensación de combate importante. Y aquí hay que decirlo claro, probablemente estamos ante una de las rivalidades mejor construidas de WrestleMania, o como mínimo top 2, porque tiene historia, tiene tensión, tiene identidad y sobre todo una continuidad, que es justo lo que le falta a muchas otras historias del show. Más adelante el segmento continúa en backstage, y aquí es donde tenemos el momento más caótico. Stephanie Baker empuja a Liv Morgan, y Liv acaba impactando directamente contra Roxanne Pérez. Golpe fuerte, secuencia brusca, y un momento que se siente poco controlado. Y aquí ya entramos en algo más serio, porque salieron informaciones, la propia Liv subió una foto de un chichón enorme. Al principio parecían haber sufrido una conmoción cerebral, pero creo que no es así. Realmente no tengo toda la información. Pero bueno, más allá de la storyline, aquí lo importante es que estén bien, porque este tipo de situaciones, aunque formen parte del espectáculo, siempre tiene ese riesgo real. Ojalá que den un susto, no vaya más, porque la rivalidad estaba creciendo, pero la salud está por encima de cualquier historia. En resumen, un segmento muy bien trabajado en su primera parte, con una promo que suma muchísimo a la rivalidad y un final que genera preocupación más allá del kayfabe. Veremos en qué queda todo esto, pero lo construido hasta ahora, desde luego, es de lo mejor que tiene este Road to WrestleMania. Y ahora pasamos al combate 3 contra 3 de Penta Dragon Lee, Jevon Evans y los americanos con el Grande Americano. Y llegamos a uno de esos combates que sin hacer demasiado ruido acaban siendo de lo mejor de todo el show. Porque sí, este combate fue muy bueno y no dentro del estándar habitual de Monday Night Raw, sino claramente por encima. Pero es que era bastante lógico. Si juntas en el ring a talentos como Penta, Cero Miedo, Dragon Lee y Jevon Evans y los enfrentas a un equipo como los americanos con el grande americano, lo raro es que saliera mal. El combate tuvo ritmo alto, buenos spots y esa sensación constante de dinamismo que hace que no puedas apartar la vista. Todo fluía, todo encajaba
y sobre todo entretenía. Fue de esos combates que te recuerdan que Raw, cuando quiere, puede darte wrestling de mucho nivel, sin problema. Pero lo verdaderamente importante no estaba dentro del combate, estaba después, porque regresa Rey Misterio, y aquí hay que pararse un momento, porque todo apuntaba a que no iba a llegar, que estaba lesionado, fuera de WrestleMania, la rivalidad con Gunther cancelada, y de repente aparece, y no solo aparece, sino que indica que va a formar parte del combate de escoleras por el título intercontinental. Y sinceramente me parece mejor así, porque tal y como se estaba planteando esa rivalidad con Gunther, se sentía que podía saber a poco, sin alma, sin historia real. Esto, en cambio, le devuelve a Rey a un escenario donde siempre brilla, el caos, la velocidad, un ladder match. Entonces el cambio tiene aún más sentido. Así que sí, gran combate, pero sobre todo gran noticia, porque ver de vuelta a Rey Misterio, y además en un contexto donde puede lucirse, siempre es algo que suma. Pero tras esto es donde vuelve la sensación incómoda, la sensación de que cuando parece que Monday Night Raw empieza a levantar la cabeza, vuelve a caer en lo mismo, porque la pregunta es muy sencilla. ¿Qué hacen este tipo de cosas aquí? Lo que estamos viendo con Rhea Ripley y Jade Cargill es exactamente el mismo despropósito que llevamos semanas viendo en SmackDown. Y claro, llega un punto en el que cansa, porque no es algo puntual, es una dinámica repetida, sin coherencia, sin dirección clara. Tuvimos ese combate de Io Sky y Rhea Ripley contra Michini Bifaz, que en teoría era el main event. En cuanto a combates, el combate como tal cumple, pero cumple por lo de siempre, porque tienes a Io Sky, que es garantía de nivel, que eleva a cualquier cosa en la que esté, pero más allá de eso no hay historia, no hay nada, no hay motivación, no hay construcción, y al final más de lo mismo, la imagen repetida una y otra vez, Jade Cargill apareciendo, arrasando y aplicando su finisher, esta vez sobre Io Sky, impactante, visualmente sí, pero vacía narrativamente, porque si repites la misma fórmula cada semana deja de importar. Lo único realmente destacable del segmento ni siquiera está en el combate, es el video package de Asuka, siguiendo la misma línea que vimos con Stephanie Baker, promo en su idioma, intensidad, identidad, y funciona, porque vuelve a demostrar que esa fórmula sí suma, pero con una incógnita importante, porque se plantea ese Asuka versus Io Sky, no se aclara cuándo. ¿Será en WrestleMania o se lo guardarán para después? Lo tendrán que decir pronto. Y ese es el gran problema de todo esto. Ideas hay, talento hay, pero ejecución muy cuestionable. Y lo peor no es que salga mal una semana, lo peor es que se repite. Y ahora sí, el verdadero main event de Monday Night Raw fue el segmento de la firma de contrato entre Wafemi y Brock Lesnar. Y aquí es donde muchas veces David Aviv se equivoca intentando complicar las cosas. Pero en esta ocasión no. Aquí es fácil, directo al grano, porque ni siquiera hay firma. Nada más aparecer Obafemi en el ring se acabó. Se van directamente a los golpes, sin palabras, sin rodeos. Y eso es exactamente lo que necesitaba este segmento, porque hay rivalidades que necesitan promos largas y otras que se venden solas. Esta es de las segundas. No necesitas más cuando tienes a Obafemi completamente over con el público, a Brock Lesnar siendo una amenaza real. La tensión está ahí, la historia clásica, y el combate se vende solo. Hay un detalle muy interesante y es que se nota que Brock está disfrutando. Y cuando Lesnar disfruta suelen salir cosas importantes, porque da la sensación de que quiere impulsar a Wafemi, de que vean algo en él, pero eso puede ser clave, porque Oba ya está arriba, porque esto puede ser lo que lo termine de consagrar de cara a WrestleMania. Estamos sin ninguna duda ante una de las rivalidades mejor construidas del evento, junto a Liv Morgan y Stephanie Baker. Y lo mejor de todo es que no han necesitado hacer nada complicado para llegar hasta aquí. Solo dos cosas, presencia y credibilidad. Es un gran cierre, de los que dejan ganas de más, de los que venden el combate y de los que recuerdan que a veces menos es mucho más. Por fin Monday Night Raw da un pequeño paso hacia adelante. No es perfecto ni mucho menos, pero sí es cierto que dentro de este Road to WrestleMania, este probablemente ha sido el show más entretenido hasta ahora, y eso ya es decir bastante, porque veníamos de semanas donde el problema no era solo la calidad, sino la sensación constante de desorden,
de cosas sin sentido, de historias que no avanzaban, y aquí al menos eso cambia un poco. Las historias avanzan, los segmentos tienen más intención, y hay una ligera sensación de rumbo, que era justo lo que le faltaba al producto. Ahora bien, tampoco nos volvamos locos, no ha sido ninguna locura, no ha sido un grandísimo show, pero sí ha sido un show que cumple, que entretiene y que sobre todo deja alguna mejor sensación que las semanas anteriores. Y en este punto del calendario, eso es clave, porque queda un último paso, un último Monday Night Raw antes de la vitrina de los inmortales. El show donde todo tiene que quedar cerrado, donde todo tiene que explotar. Y ahora mismo, por primera vez en semanas, hay una base. Veremos si mantienen el nivel o al menos, o sobre todo lo elevan, porque ya no hay margen de error. El siguiente Raw tiene que estar a la altura. Pasamos a la marca de desarrollo de WWE y abrimos WWE NXT con el nuevo campeón. Tony D'Angelo aparece en escena para hacer esa primera promo tras conquistar el título en NXT Stand and Deliver. Y aquí hay algo importante, no es una promo vacía. Tony habla de su pasado, de lo que ha sido y de lo que es ahora. Deja claro que no cambiaría nada, que todas sus decisiones le han llevado exactamente hasta este punto, ser campeón de NXT. Y además añade ese dato que refuerza su figura. Se convierte en el primer Grand Slam de la marca y sobre el papel todo bien. Pero claro, llega el problema habitual, porque parecía al menos que íbamos otra vez a lo mismo. La repetición de NXT Stand and Deliver, mismos nombres, misma dinámica. Aparecen Joe Hendry, Ethan Page y Ricky Saints, y la sensación es clara. No hay más gente construida en la división, y eso limita muchísimo. Pero, al menos aquí hay un giro. Aparece Dark State y cambian la dinámica. Ataque directo a todos, caos. Y confirmación de un combate por equipos de 8 hombres más adelante. Un pequeño cambio que se agradece. Y ya en ese combate hay varias cosas interesantes. Primero cumple, es un combate sólido, entretenido, con ritmo. Pero lo importante no es el combate en sí, es lo que pasa dentro. Porque Miles Bourne ataca a Dion Lennox, continuando con la historia que venía de Stand and Deliver. Y eso está bien, porque hay continuidad. Y luego llega el final. Un final que sí deja cosas. Tony D'Angelo ejecuta su remate, pero Ethan Page le roba el tag. Y no solo eso, le conecta una patada, remata él y se lleva la victoria para su equipo, robando completamente el protagonismo. Y aquí está la clave. No es solo ganar, es como gana, a costa del campeón. Y eso no es casualidad, porque acto seguido, Tony D'Angelo responde con un ataque, y ya queda todo servido. La dirección está clara, la tensión está creada, y la siguiente parte de la historia empieza a tomar forma. Y es que después de este arranque, NXT bajó un poquito las revoluciones, pero mantuvo el orden. Teníamos el combate que dejó preparado NXT Stand and Deliver, Sol Ruka contra Easy Dame, y el combate en líneas generales cumple. No es nada espectacular, no es algo que te cambie el show, pero funciona. Porque tienes a Sol Ruka siendo lo mismo que ya sabemos que es. Atletismo, espectáculo, dinamismo. Y al otro lado una Dame que poco a poco sigue creciendo. Y esto es importante decirlo, porque se le nota la mejora, se le nota la evolución, y este tipo de combates le vienen muy bien para seguir desarrollándose. Ahora bien, la clave no está tanto en el combate, sino en el resultado. Victoria para Dame. Y sí, sorprendente, pero tiene explicación, porque aparece Zarya, con la árbitra distraída, interviene, Spear directa a Solruca y deja la victoria en bandeja. Y aquí es donde todo encaja, porque esto no va solo de este combate, va de lo que viene después. Se confirma la dirección, Solruca contra Zarya otra vez, un nuevo capítulo y probablemente el cierre de esta historia dentro de NXT, porque todo apunta a lo que ya comenté. Solruca está lista para dar el salto, y ese salto tiene pinta de llegar después de WrestleMania, pero hay que cerrar esta rivalidad, y tiene pinta de que esta vez ganará Zarya para equilibrar la historia y dejar a ambas bien posicionadas. En resumen, combate correcto, pero sobre todo sirve para construir lo que se viene. Continuamos avanzando en NXT y aquí entramos en una de esas historias que te dejan pensando, pero al menos para mí de momento no en el buen sentido, veremos a futuro. Todo comienza en la oficina de Mr. Stone,
aparecen los miembros de The Vanity Project, y ya desde el inicio la situación es un poco extraña. Mr. Stone comenta que tenían una reunión con Blake Monroe, y ellos responden que están ahí por ella. Y entonces aparece Blake Monroe, y aquí llega el primer momento raro, porque The Vanity Project le entrega una versión personalizada del campeonato norteamericano femenino, diciéndole que ella debería ser la verdadera campeona. Y claro, esto choca directamente con la realidad, porque la campeona es Tatum Paxley, y eso le deja claro a Mr. Stone. Pero se concreta algo más importante: combate mixto para ese show. Tatum Paxley y Silo Hill contra Blake Monroe y un compañero a elegir de Vanity Project. Blake elige a Jackson Drake, y aquí es donde viene el gran problema. No se entiende. No se entiende la unión, no se entiende la dirección, no se entiende la intención. Como si no encajara. Es una historia ahora mismo que para mí no tiene una lógica clara. Pero bueno, más adelante en Backstage tenemos otro segmento. Tatum Paxley y Silo Hill comentan lo ocurrido, hablan del título falso, de la obsesión de Blake, y luego entran en su dinámica, esa rareza que les caracteriza. Y aquí hay que decirlo, funciona, porque al menos tienen identidad, son diferentes, y Tatum, sobre todo, encaja perfectamente en ese papel. El momento se rompe con la aparición de Ricky Saints, que los llama raros y frikis, y aquí pues se deja caer otra posible historia, Silo Hill contra Ricky Saints, que sinceramente puede funcionar bastante bien. Ya metidos en el combate mixto es muy bueno, con ritmo, con química, con talento, y funcionando perfectamente como main event. Victoria para Blake Monroe y Jackson Drake, pero vuelven los problemas, porque hay decisiones que cuestan entender. ¿Por qué esta unión con The Vanity Project? ¿A dónde lleva la historia? ¿Por qué Tatum Paxley recibe el pin después de haber ganado en Stand and Deliver? ¿Qué están haciendo realmente con Blake Monroe? Son demasiadas dudas, porque el talento está ahí. El combate responde, pero la dirección no. Ahora mismo esta historia está en ese punto en el que necesitas que las próximas semanas te expliquen el por qué, porque si no se va a quedar en algo completamente desconectado. Y ahora llegamos a uno de esos combates que, sobre el papel, no invitaba a ser muy optimista. Keanu Carver contra Jasper Troy contra Josh Briggs. Y siendo sinceros, la expectativa era bastante baja. Y aquí viene lo curioso. No fue un desastre absoluto. Pero claro, que eso sea lo positivo ya dice bastante. Porque el combate es malo, sin más. Y el problema no es solo la ejecución, es lo que representa. No aporta prácticamente nada, no hay historia relevante, no hay sensación de importancia. Y entrando en nombres, Jasper Troy ya sabemos que está muy verde y le falta muchísimo. Se le nota que aún no está para nada preparado. Josh Briggs da la sensación de estar completamente perdido, sin dirección, sin historia propia, y lo están utilizando como pieza para elevar a otros, a costa del que él siga bajando. Y luego está lo salvable, entre comillas, Keanu Carver, que es lo más rescatable de este combate. Tiene presencia, tiene físico, tiene algo que llama la atención, y se lleva a la victoria, haciendo el conteo sobre Josh Briggs, lo cual deja claro hacia dónde quieren ir. Están intentando construir a Keanu Carver. Ahora bien, la pregunta es si lo están haciendo de la manera correcta, porque ganar combates sin importancia tampoco te eleva demasiado. Eso sí, hay un pequeño detalle que puede ser clave. Más adelante en el show tiene un careo a la distancia con Tony D, y ahí ya cambia la cosa, porque si lo conectan con el campeón puede empezar a tener sentido todo esto. Pero de momento esto importa entre poco y nada, y necesitan darle contexto cuanto antes. Pasamos a uno de esos momentos de show que a mí me cuesta tomarme en serio, el torneo por el campeonato Speed, y voy a ir directo, como lo he dicho siempre, con este campeonato. Es un título que para mí no aporta nada, ni al show, ni a los luchadores, ni al producto en general. Su propia existencia para mí ya es un sinsentido, porque no está integrado, no tiene relevancia real, ni genera interés. Pero si hay que comentar algo de esto es por un motivo muy concreto: el combate entre Lexis King y Starboy Hall, debut en WWE NXT del último, conocido en el circuito independiente como Starboy Charlie, y además actual campeón del WWE ID. Y aquí sí hay algo interesante, porque dentro de las limitaciones que tiene este formato, cumple muy bien. Y no solo cumple,
deja detalles, deja pinceladas claras del talento que tiene, porque adaptarse a las reglas del campeonato Speed no es fácil. Combates cortos, ritmo acelerado, poco margen de error, y aún así consigue destacar, consigue llamar la atención. La victoria se la lleva Alexis King, pero aquí eso es casi lo de menos, porque el foco real está en el debut y el mensaje que deja, que es muy claro. Hay talento y del bueno. La gente poco a poco se va a ir quedando con su nombre, porque cuando alguien destaca incluso en un contexto que no ayuda es por algo. Así que sí, el campeonato Speed sigue sin importar demasiado, pero al menos en este caso sirve como escaparate, y con eso ya hace más de lo que suele hacer habitualmente. Y para cerrar WWE NXT, un segmento que cumple perfectamente con lo que debe ser un final del show. Aparece la nueva campeona femenina, Lola Vice, y lo hace como debe hacerlo una campeona, respaldada por el público, con presencia y con un mensaje claro. Habla de su victoria en NXT Stand and Deliver, de ese gran combate, de ese momento. Pero lo importante no es solo el título, es el camino. Un camino que, como ella misma dice, ha sido más duro de lo que esperaba. No fue como lo imaginaba, no fue sencillo, pero llegó. Y eso conecta, porque no es solo una campeona, es una historia de crecimiento dentro de NXT. Pero claro, esto es wrestling. Si hay campeona, tiene que haber retadora. Y ahí es donde entra en escena Jacy Jane, acompañada de Fatal Influence, con un objetivo muy claro: ser la primera 3 veces campeona femenina de NXT. Y no viene a hablar demasiado. Ataca a Lola Vice y deja el mensaje claro. Quiere ese título ya. Y lo quiere ya. Queda así servido el combate entre ambas. Y además tiene pinta de ser algo más que una simple defensa titular, porque todo apunta a que puede ser el último combate de Jacy Jane en NXT, antes de dar el salto al main roster. Y eso le añade un extra, más tensión, más importancia y más interés. En resumen, un segmento sencillo pero efectivo, de los que cumplen con su función: cerrar el show y dejarte con ganas de ver qué pasa la semana siguiente. Y ya para ir cerrando el bloque de NXT, se viene algo importante. Mr. Stone anuncia un especial de 2 semanas, NXT Revenge, y esto es clave, porque NXT después de Stand and Deliver necesita justo eso, un evento que sirva como puente para continuar historias, asentar campeones, dar dirección al nuevo ciclo, y el cartel la verdad es que tiene cosas importantes. Tenemos Tony D'Angelo contra Ethan Page por el campeonato de NXT. Después de lo que vimos en el show, pues tiene todo el sentido del mundo. Ethan Page robándole protagonismo y atacando al campeón. Y la historia está clara. Ahora a ver si Tony D responde. Tenemos un concierto de Joe Hendry. También tenemos el JC Jane contra Lola Vice por el campeonato femenino. Y en cuanto a la noche 2 tenemos Sol Ruka contra Zarya. Y tiene que ser el final ya y el cierre definitivo para que Sol Ruka pase al main roster. El debut de Cali Armstrong, que veremos. Y NXT siempre aprovecha estos momentos como este debut para presentar bien al talento. Un Kelani Jordan contra Jada Parker. Un combate por el campeonato Speed del torneo. Y bueno, en líneas generales es un buen anuncio. No es una cartelera revolucionaria, pero sí cumple con algo muy importante: dar continuidad, dar dirección y mantener el interés después del gran evento. Ahora la clave es la ejecución, pero NXT tiene que demostrar que puede mantener el nivel también en estos especiales. En líneas generales, NXT deja un son cumplidor, ni más ni menos. Un episodio que se puede ver, que no molesta, pero que tampoco termina de dar ese paso adelante que debería, y ese es el punto clave, porque después de NXT Stand and Deliver se esperaba algo más avance, más dirección, más sensación de nuevo comienzo, y no ha sido del todo así. Si hay piezas que se mueven, hay historias que continúan, pero falta ese golpe sobre la mesa, ese momento que te diga: esto es lo nuevo de NXT. Ahora bien, también hay que entender el contexto, porque todo apunta a que están jugando a medio plazo, a esperar a WrestleMania, y sobre todo ese especial de NXT Revenge, que parece que será el punto real de inflexión, donde se reorganice todo, donde se redefinan los roles, donde veamos claramente quién se queda y quién da el salto, porque ese es el gran momento de NXT cada año, el cambio de ciclo. Así que este show se queda en eso, un episodio de transición necesario, pero todavía lejos de lo que debería ser en este punto del calendario.
Veremos qué pasa en las próximas semanas, porque ahí sí ya no habrá excusas. Y estos fueron los shows de Monday Night Raw y NXT y el 10º episodio de La Tercera Palmada, el podcast de wrestling para fans hecho por un fan. Nos vemos en la próxima.